Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Natalie Quintana. Hago parte del equipo T1 y para mí es un honor hoy darles la bienvenida a este webinar que hemos preparado para ustedes. Hemos denominado este espacio Estrategias de Seguridad para Endpoints en tu compañía. Y esto lo hacemos partiendo de la premisa de que pues todas las nuevas arquitecturas de TI y las tendencias actuales de nuestras organizaciones como a migrar hacia la nube y permitir accesos, eh, digamos, a los activos corporativos de manera remota pues ha hecho que el perímetro básicamente se desdibuje y ya no tenemos la capacidad de confiar en este espacio seguro de las compañías de manera eficiente, ¿verdad? Hoy en día los endpoints son un objetivo que se han vuelto, digamos, lucrativo para los ciberataques y eso incrementa el nivel de exposición que tienen. Entonces, el día de hoy queremos agradecer su asistencia. Vamos a hablar un poquito de las amenazas actuales que afectan la seguridad de los endpoints. Vamos a revisar algunas estrategias que podemos sugerir para que ustedes puedan proteger, digamos, estos dispositivos dentro y fuera del perímetro. Y además, o sea, de pasito, vamos a analizar algunos puntos claves sobre el cumplimiento de la normativa en seguridad en dispositivos endpoints. Esto lo vamos a hacer de la mano de Jaime Guañuna y Stanley Tipan, que son parte del equipo de nuestro partner Vía Link. Entonces, los dejo con ellos para que empecemos ya a desarrollar el tema. Bienvenidos. Muchas gracias, Natalie, y bueno, muchas gracias a todos ustedes eh, por darse ese tiempo para este webinar. Mi nombre es Jaime Guañuna y en este día me acompaña Stalin Tipan, mi compañero, para hablar sobre un poquito de estrategias que podemos aplicar para la seguridad de los endpoints de una compañía. Antes de iniciar, no sé si podemos dar paso, Dani, a un Menti justamente para un tipo de encuesta de cuáles son lo que yo pondría como prevención o como para seguridad para mí. Déjame Claro dejar que de sí. compartir y te doy paso, Dani. Listo. Buenas tardes con todos. La idea de este Menti es, como dice Jaimito, saber cuáles son sus conocimientos y pues también basado a esto Jaime pues les explicará, ¿no? Quisiera que por favor se loguen desde su celular o de su laptop al www.menti.com con el código 4861025. Y vamos respondiendo esta pregunta. ¿Qué defensas incorporaría en sus endpoints para contener amenazas de ciberseguridad? Les voy a copiar el link. Listo, ya tenemos algunas respuestas. Spam, phishing, spoofing. Sigan participando. Que son las amenazas que podemos tener. Podemos poner también qué controles implementaríamos, por ejemplo, en el tema de un anti-malware, capacitaciones, CDR, firewall, VPNs. XDR, XDR. EDR, spam. Hay algunas de las opciones que se pueden implementar que son muy interesantes. Demos un minuto, jamás, para seguir con la presentación. Yo sí les digo que no sean tímidos, participen porque la idea es un poco entender cuál es la percepción que ustedes tienen sobre cómo contener amenazas de ciberseguridad en endpoint. Sí, y algunas de ellas pues son válidas, de hecho están algunas de esas recomendaciones en la presentación. Eh, y, y pues también están algunas de los miedos que nosotros tenemos de temas de spam, de phishing, justamente para ese tipo de plataformas.
Listo, Jaimito, con esto creo que podemos empezar. Perfecto. Entonces, Listo, Jaimito. perfecto, déjenme compartir mi pantalla. ¿Me confirmas, Dani, si la vemos? Sí. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a chequear el día de hoy? Dentro de la presentación, pues vamos a ver las amenazas actuales que afectan a la seguridad del endpoint, estrategias de seguridad para el endpoint dentro y fuera del perímetro, y algunos puntos claves en cumplimiento de normativa de seguridad de endpoint. Entonces, son las cosas que nosotros vamos a chequear. Igual cualquier consulta, duda que tengan, pues nos pueden escribir al chat o pueden levantar su micrófono. Al final de la presentación vamos a generar un quiz que lo va a manejar Dani, y en el quiz vamos a hacer unas preguntas bastante sencillas de algunas cosas de la presentación, y dentro de lo que se pueden ganar es una licencia de antivirus para el cliente final, un endpoint. Tenemos un análisis de superficie, que es un análisis de superficie, verificar cómo está el estado de su empresa a través del dominio. Entonces, ese también es como uno de los premios. El otro era un kit De material perdón, POP. sí, un kit, ok. Entonces, Gracias, Jaimito. eso vamos a hacer al final. Vamos a ingresar, entonces, las amenazas, vamos a trabajar con las amenazas actuales que afectan la seguridad del endpoint. Entonces, dentro de eso, una de las cosas que dijo Robert Mueller, director del FBI, era que existen solo dos tipos de compañías, las que han sido hackeadas y las que no saben que han sido hackeadas. Y eso usualmente es una de las cosas que suele pasar. ¿Por qué? Porque tenemos un panorama de amenazas bastante amplio. Entonces, ya tenemos amenazas en Ecuador. Ecuador está entre los países con más ciberataques en Latinoamérica. El tema de CNT, que ustedes ya lo conocen, donde tuvieron que apagar todos sus equipos. Y no solo fue CNT, fue algún banco de Ecuador, uno de los más grandes, fue el Ministerio de Finanzas. Por ejemplo, el dato que estábamos haciendo en la presentación, T-Mobile fue atacado el día lunes de esta semana. Y y ellos confirmaron que tuvieron un acceso no adecuado en su infraestructura. No confirman todavía que, que se hayan robado información sensible, pero ya está circulando de que si no pagan un rescate, pues van a publicar información de sus abonados. De Casella fue a inicios de julio, fue también muy interesante, porque Casella es una empresa que estaba generando un tema de accesos a TI para empresas. Entonces atacaron a Casella con un ransomware, y a través de Casella, con la aplicación que ellos manejaron, entraron hasta 1.300 compañías eh, con ese ataque. Entonces, el ataque que hubo para Casella fue muy fuerte y hubo muchos comprometidos. Entonces, aquí también es un escenario de no solamente me puedo fijar en mi seguridad, sino también validar la seguridad de mis proveedores, de mis terceros. Eso también es muy importante. Dentro del panorama de amenazas, una cosa importante es que el 90% son amenazas conocidas. Entonces, ustedes tienen su antivirus, su firewall, y el 90% de lo que va a detectar es malware conocido. Si estamos hablando de virus, por ejemplo, los virus de LNK, los que me generan accesos directos a mis flash, malware conocido. Adware, malware conocido. ¿Ok? Entonces, ese es el 90% de amenazas son conocidas. Pero existe un 10% de amenazas donde el 9.9% son ataques avanzados utilizando tácticas y técnicas y procesos conocidos, sí, que es el 9.9%, y existe un 0.1% de ataques avanzados utilizando tecnologías desconocidas, que son conocidos como las APTs, como amenazas persistentes. Entonces son virus enfocados a una empresa en particular. Ese es el 0.1%. Entonces, el 90% es conocido y el 10% es desconocido. Pero dentro de ese 10%, pues ahí están los ataques que más sufren la empresa. Igual aquí vemos un gráfico de Cisco de los indicadores de compromiso. Entonces, la gravedad alta y crítica, pues está entre el 14%, más o menos son equivalentes. Lo que es bajo y lo que es medio está en el casi 90%, 86%. Entonces, esos son los escenarios que tenemos. 90 conocidos, 10% desconocidos. Y al 90 conocido que cualquier herramienta lo detecta, pues, ok, le dejemos ahí. Vamos con ese 10% desconocido, ese 10% crítico. Ese 10% de amenazas críticas
que son, como ven ustedes, una pequeña parte del conjunto de amenazas, pero son las que más daño nos hacen, son las más destructivas, son las que requieren atención inmediata. Y en ese tipo de amenazas críticas que tenemos fileless malware, que es el porcentaje mayor, tenemos un 30%, que es un fileless malware, ataques sin archivo, ¿sí? Sin tener un residente. Tenemos dual PowerShell tools, o sea, herramientas que son utilizadas para unos fines, pero son aprovechadas por los cibercriminales para generar ataques. Entonces, las herramientas de uso dual de PowerShell tienen un 24%. Los temas de herramientas para romper credenciales o para tener desbordamientos de memoria para acceder a credenciales, el 21%. Entre estas tres, suman el 75% aproximadamente de amenazas, dentro de ese 10%. ¿Qué más tenemos entre amenazas críticas? Tenemos ransomware, que está en el 8%, tenemos gusanos, que está en el 7%, tenemos rats, que están en el 4%, tenemos troyanos bancarios, que están en el 3%, y algunas otras amenazas que están en el 3%. Pero se fijan, dentro de lo crítico, entonces tenemos que validarnos el escenario de tipos de amenazas que ya no son las comunes. Entonces, por ejemplo, un virus que reside en la memoria RAM no es muy común. Que me ataquen utilizando una herramienta de PowerShell, pues tampoco es común. Un ransomware no es muy común, pero si tengo algo de eso, la amenaza o la destrucción que pueden generar, pues es muy grande para mi empresa. Entonces son las amenazas críticas. Vamos a irles desglosando un poquito de estas amenazas críticas. Por ejemplo, vamos al tema de fileless malware. El fileless malware o malware sin archivos no requiere descarga de archivos y no deja firmas. Entonces, obviamente, es más difícil reconocer. Y vive en la memoria RAM del endpoint. Entonces, por ejemplo, ustedes, cuando han revisado el reporte de malware de sus equipos en su red, en algún momento tal vez noten o hayan visto que dice malware de memoria. Entonces, ese es este tipo de malware, fileless malware. Ese escenario, ¿cómo se generan los ataques? Pues generalmente es por temas de spam o un link malicioso. Entonces el usuario abre el link malicioso, abre el attachment del link malicioso y se empieza a descargar un programa desconocido, que puede ser un Flash o un Java o un Trigger, que explota una vulnerabilidad. Este se comunica con el PowerShell a nivel de comando y descarga scripts adicionales. Sirve como una puerta de acceso para que se descarguen los scripts adicionales y se generen, pues, instrucciones de ataque. Eso es lo que hace un fileless malware. Como le ven ustedes, es uno de los más comunes en lo que son amenazas críticas. Sí, el que más incidencia tiene y es muy difícil de detectar, justamente porque no deja firmas. Entonces, pero ¿por dónde está ingresando? Pues por links que vienen por spam. Ese es su método de ingreso. ¿Qué más tenemos en temas de herramientas críticas o amenazas críticas? Tenemos las herramientas de doble uso. Entonces, son herramientas que se suelen utilizar para actividades no maliciosas. Entonces, por ejemplo, tengo un test de penetración. Y en ese test de penetración, pues ahí se utilizan herramientas como Metasploit, como Cobalt Strike, como PowerShell Empire, PowerSploit, que son las más usuales para ese tipo de actividades, ¿sí? Y los ciberdelincuentes, pues, utilizan a menudo estas herramientas, ¿para qué? Para generar esos temas de ataques con herramientas de doble uso. Entonces, esa es otra de las cosas que se suelen hacer con temas de amenazas críticas. Herramientas de volcados de credenciales. Son procesos utilizados por los ciberdelincuentes y con ellos extraen credenciales de inicio de sesión de la computadora comprometida. ¿Cuál es la herramienta que se utiliza para esto? Mimikatz. Entonces ellos acceden, instalan esta herramienta que igual vamos al mismo punto, no es una herramienta es una herramienta de doble uso, no necesariamente Mimikatz es malicioso, se puede utilizar para temas de pen testing, pero en este punto este Mimikatz es utilizado para justamente robar credenciales de inicio de sesión de una computadora comprometida. Estas tres primeras categorías, como les dije, corresponden al 75% de amenazas críticas. Entonces, no todo es ransomware, sí, es muy importante el ransomware, pero también podemos empezar a bloquear algunos temas de ataques que me permitirían generar o me van a generar accesos para que tenga un ataque también fuerte. ¿Ok? ¿Qué más tenemos en el 25%? ¿Qué es el otro 25%? Tenemos temas de ransomware, que ya son virus descifrado o malware descifrado. Entre esos, por ejemplo, tenemos WannaCry, que fue en el 2017, Stop, que es una variante de ransomware, XX, que fue el que atacó a CNT hace unos meses. Ese es el tema de ataques de ransomware. Este corresponde al 8% de ese 10% de amenazas críticas. Entonces, en teoría no es mucho, pero como les decía, son amenazas que no se dan muy a menudo, pero que en el momento que genera un ataque, la destrucción que tienen es muy amplia.
Tenemos temas de troyanos bancarios. Justamente el escenario del troyano bancario es robo de credenciales para poder acceder a mis cuentas. Entre ellos están Zeus o Lurks, son temas de troyanos bancarios que afectan. RATs son accesos remotos de troyanos. Entonces, un troyano, a diferencia de un virus modifica la estructura de un archivo. Un troyano es un malware puro. Entonces, un troyano de RATs lo que permite es un acceso remoto del atacante, que puede ser muy crítico para una empresa. Temas de gusanos, eso también es interesante. El gusano no necesita anfitrión. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una computadora y la computadora está con vulnerabilidades y lo coloco en una red que tiene un gusano, si ese gusano ataca esa vulnerabilidad que tiene mi computadora, me infecta. No necesito dar un clic, no necesito bajarme un mail, no necesito hacer alguna cosa especial en mi equipo. Simplemente tengo la computadora con vulnerabilidades y está en la red, me voy a infectar. Y en ese escenario, por ejemplo, estaba Kido Configure, que era un malware que salió hace como unos 10 años, 2008, 2009, afectaba a Windows XP, entonces, y afectó miles de computadoras. Entonces, lo que hacía es, entraba Kido a una máquina y empezaba a generar conexiones para otros equipos, para otras como es, máquinas de mi red. Si tenían vulnerabilidad, si por ejemplo en este caso era XP no parchado con Service Pack 3, cogía y se infectaba y volvía a generar peticiones a los demás. ¿Qué es lo que pasaba con múltiples peticiones? La red se caía porque se estaba inundando de peticiones de red, es lo que hacían usando. Entonces son muy peligrosos, ¿ok? Vamos a hablar un poquito del tema de ransomware, que es de los más comunes. Como ven, dentro de lo que son estadísticas, es bajo la incidencia de malware, ¿sí? El 8% del 10%, ¿sí? Pero dentro de lo que es destrucción es uno de los más feroces. Entonces, ransomware es rescate, ¿sí? Y es un software que se utiliza para pedir rescate. El ransomware tiene los datos como rehenes y genera pagos para la liberación de datos, o sea, para darte yo las credenciales para que tú puedas liberar esa información. Lo que hace es, por lo general, cifra los datos. El propietario de todos los archivos cifrados, pues no puede acceder a esta información hasta que pueda pagar el rescate para que me integren la contraseña. Eso es lo que genera un ransomware. Aquí voy a detener un ratito mi presentación y le voy a dar paso a Stalin. Por favor, amigo Stalin, si nos puedes compartir. Stalin, por ejemplo, tiene un escenario de lo que hace un ransomware en un equipo. Entonces, por ejemplo, ahí inyectamos una cepa de WannaCry. Entonces, Sí, ahí eh, me confirmas, sí, Jaime, que lo estén sí, viendo, por favor. sí, Ok. te estamos escuchando. Ok, sí, como comenta Jaime, acá tenemos un ejemplo muy claro de cómo es una infección, en este caso de un ransomware que se dio en el 2017, específicamente un WannaCry. Lo que se tiene en un endpoint muy habitual, pues es información, tenemos a veces imágenes, tenemos documentos, pueden ser documentos financieros, documentos, no sé, tal vez comunes o de uso diario que nosotros manejamos. Y el escenario en este caso, bueno, permítame, lo voy a adelantar un poco. El escenario en este caso de cómo funciona y cómo se puede llegar a infectar un usuario común con un ransomware es que, bueno, el ransomware en sí viene embebido en un punto .exe, ¿sí? El punto .exe a veces lo inyectan en una imagen, lo inyectan en un enlace y muchas de las veces el usuario, aquí me voy a detener un rato, permítame un segundo. Sí, este como tal es el archivo .exe, por ejemplo, del WannaCry. Lo que hace el usuario común es, tal vez le enviaron una imagen que tiene por detrás de este punto .exe, como saben, y es muy común hacerlo con un WinRAR, tranquilamente se puede encriptar, perdón, se puede embebir este punto .exe dentro de una imagen, esta imagen se envía a un correo electrónico y el usuario descarga esa imagen que le llegó. Una vez que descarga la imagen, cuando da doble clic, automáticamente pues es un detonante de este punto .exe y automáticamente ya generó como tal la ejecución de este punto .exe, ¿sí? Entonces, cuando el usuario da doble clic, empieza a haber una actitud un poco sospechosa dentro del equipo. Acá vamos a verificar igual cómo trabaja el ransomware. Como podemos ver acá en la carpeta de los documentos, empiezan a verse afectados. Me dice que necesitan reparación, que necesitan alguna especie de correlación sobre lo que tenía yo manejando. Y poco a poco el ransomware está trabajando, empieza, como comentaba Jaime, pues a capturar cada uno de los documentos. Acá incluso, como ven, ya no se abren ni las imágenes. Y posteriormente a esto,
El fondo de pantalla, como apreciaron, pues igual ha cambiado. El Microsoft, o sea, totalmente está dejando de funcionar. Y estos son los mensajes y las pantallas muy comunes que nosotros podemos evidenciar. Acá, una manera que trabajan pues los ciberdelincuentes frente al ransomware es el extorsionamiento de las víctimas. Lo que hacen es encriptan la información dando un tiempo estimado, o sea, incluso ahora hemos visto muy comúnmente que publican en redes sociales para que se pueda asegurar que la información está capturada, dan un tiempo estimado y también dan una cantidad estimada para que se pueda recuperar esta información, ¿sí? Entonces, como se puede ver acá, este es el escenario. Acá igual empieza pues a actuar de una manera muy compleja el equipo y las funcionalidades ya se ven bastante restringidas. O sea, hay ransomwares que son bastante fuertes, son muy cerrados frente a las actitudes que le permiten hacer al usuario una vez ejecutado este ataque. Y entonces, pues, de esta manera es como se generaría. Sí, ahí te doy nuevamente el paso, Jaime. Gracias, está. Déjenme compartir mi pantalla nuevamente. Entonces, básicamente hay un punto importante que lo validaron en la presentación que estaba haciendo Stalin es el tiempo. O sea, básicamente tenía sus archivos y fue en un par de minutos que ya fueron cifrados en lo que estaba demorando el video. Entonces, el acceso que tiene para poder generar estos cifrados de los archivos, pues es muy rápido. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros estábamos chequeando, ¿no es cierto? El ransomware, igual, ransomware es rescate. El ransomware, una vez que se ejecuta y los archivos comienzan a cifrarse, pues obviamente la víctima se va a dar cuenta porque ya no puede abrir los archivos y en el momento de verificar, pues ve las extensiones que sí fueron modificadas. Esas extensiones es de los archivos que ya fueron cifrados. Después del ataque, no todo el sistema se infecta, se ve afectado, como vimos, por ejemplo, en lo que mostró Stalin. El ransomware generalmente no afecta a archivos .exe o DLLs porque obviamente si afecta eso, el sistema operativo ya no se va a prender y ya no va a trabajar y obviamente no voy a poder ver el mensaje de rescate. Entonces, va a dejar algunos directorios, incluidos archivos de programa o directorios de Windows, sin ser tapados. ¿Ya? Eso, al final esto es un negocio. Entonces, ahí viene también a veces la consulta, si pago, ¿me van a devolver las claves? Muy probablemente sí. Sí, porque al final, si es que se corre el rumor de que yo pagué y no me devuelven, pues ya nadie va a pagar y pierden su negocio. Lo que sí va a pasar es que si tú pagas, la siguiente vez que el ransomware vaya a atacar, te van a atacar a ti. Entonces, por eso no es recomendable pagar. Va a encontrar un archivo de texto que tiene el nombre, que incluye las palabras de descifrado o de recuperación, y incluye las instrucciones del atacante, o sea, de cómo contactarme para el atacante para hacer ese pago. Como vieron, puede modificar el escritorio de Windows. Un ransomware reciente de hace una semana ataca y mandaba el mensaje de rescate por las impresoras de red. O sea, mandaba imprimir en las computadoras. Entonces, eso también es como actúa un ransomware. ¿Qué tipos de ransomware existen? Hay tipos de ransomware cripto ransomware, que es el que vimos, donde descifra la información, Lookstream ransomware, donde eso ya es de hace algún tiempito, donde al arrancar el sistema operativo, pues mostraba una pantalla y si no ponía paga el rescate no me permitía acceder al volumen del disco. MBR ransomware que cifra el master boot record, o sea, el inicio. Ransomware para web servers. Existe ransomware también para dispositivos móviles, dispositivos Android, que pueden ser también víctimas de un ataque de ransom. Entonces existen algunas variantes de ransomware, ¿ya? Y también hay que validar aquí un escenario. El tema del ransomware 2.0, estamos ya en la acción de ransomware 2.0. Esto es lo que dijo Dimitri Bestechev, él es un analista director de revisión de virus para Latinoamérica de una compañía anti-malware de Kaspersky. Entonces, el escenario es que no nos enfoquemos en temas de malware, sino en temas de que ahora el ransomware no es solo sobre cifrar archivos. El negocio es filtrar información e intimidar a las víctimas para que paguen, si no publicos información. ¿Ya? Y el cifrado es solamente la evidencia de que el criminal estuvo ahí, es como la cereza del pastel. Entonces, en ese escenario, pues ya no solamente es eso, cifrar lo que pasó con CNT. O sea, el problema el problema no solo es que cifraron su información. El problema es que si es que yo no pago, pues en algún momento van a publicar esa información. Y de hecho había redes oscuras donde ya había cierta información publicada. Entonces, ese es el escenario actual. Ese es como se le conoce el ransomware 2.0. Entonces, es temas de
preocuparme por la información que obviamente va a estar cifrada, pero también preocuparme por la información confidencial mía que en algún momento puede ser pública. ¿Cuánto cuesta mi información? Pues ahí es como catalogan cuánto puede ser el pedido del rescate de ransomware. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos unos ejemplos de empresas que se publicó esa información, ¿ya? Entonces, hay blogs y en esos blogs pues generan las amenazas. No solamente las empresas, también puede ser a personas, LeBron James, Mariah Carey, donde igual les llega la extorsión y si es que ellos no generan el pago, publican cosas que pueden ser confidenciales. Ese es el giro de negocio actual del ransomware 2.0. No solamente cifrar, sino también cifrar y filtrar la información, sobre todo filtrar la información. Entonces hay que tener cuidado con esos escenarios. Un poco de estadísticas, más de 125.000 ataques de ransomware en Ecuador en 2020, entre 10.000 y 70.000 ataques de fuerza bruta en Ecuador por día. ¿Sí? Un ataque de fuerza bruta es tratar de encontrar las claves de mi servidor desde fuera. Se tienen 51.000 registros de Ecuador de criptomineros, es fuente de ser. 7.500 ataques de phishing en Ecuador por día. ¿Sí? Phishing es pescar, ¿no es cierto? Entonces, dar un enlace fraudulento para que ellos puedan en algún punto ingresar credenciales y puedan acceder a mi información. El ransomware es un negocio. El ransomware genera más de $25 millones de ganancia por año a los ciberdelincuentes. Es una cifra bastante amplia. Y un punto también aquí que lo deben tomar en cuenta, y ahí viene un consejo. Existen 360.000 amenazas nuevas detectadas por día a nivel mundial, a un promedio de un virus nuevo cada 2 segundos, que es bastante. Obviamente de esas 360.000 amenazas, como quedamos el 90%, pues van a ser amenazas generales, amenazas comunes. Entonces, pero de esas estamos hablando de que tendríamos unas 36.000 amenazas que serían amenazas avanzadas, amenazas críticas. Entonces, en esas 36.000 por día van a estar los files, virus, van a estar los virus de doble acción, va a estar el ransomware, van a estar los troyanos bancarios. Entonces, y 36.000 es una cifra bastante alta. Y en este punto la idea es, no solamente un antivirus debe detectar o detener firmas, ¿sí? Porque si yo generalmente tengo un antivirus que solo detecta por firmas, voy a tener una brecha de 360.000 virus, de los cuales 36.000 son virus críticos o amenazas críticas. Entonces eso es muy importante. Y otro tema también, muchas veces, independiente el antivirus que ustedes manejen, muchas veces lo común es, para no saturar a mi red de las actualizaciones del antivirus, pongamos la actualización del antivirus una vez al día. ¿Ya? Si lo ponen así, existen 360.000 posibilidades de que un malware nuevo no sea detectado por firmas. Entonces, son escenarios que hay que tomar en cuenta. Las actualizaciones de un antivirus, generalmente los antivirus lanzan actualizaciones cada hora, cada 2 horas, cada 4 horas, el que más se demora, pero son cada hora, lo que generalmente es el promedio de que un antivirus lanza firmas nuevas. Entonces, los equipos deben estar actualizándose siempre. Y otra cosa también que es una creencia es que si yo lo hago una vez al día, voy a ocupar menos espacio de canal de datos, o de mi canal de red interna. Eso también es falso. ¿Por qué? Porque generalmente los antivirus lo que hacen es la huella de la actualización. Si yo lo hago una vez por día, más o menos se baja un promedio de entre 30 y 50 megas por equipo. Entonces, obviamente, esto va a ocupar más mi canal. Entonces, recomendación ahí, generemos actualizaciones continuas y no estemos supeditados a un antivirus que solo revise firmas. También tiene que tener otro tipo de componentes. ¿Ok? Un poco más de estadísticas, las organizaciones que reportan pérdida de ingresos por vertical de negocio, o sea, cuánto afecta el ingreso de malware por vertical de negocio. Esta es una estadística de CyberReason, que es una firma de seguridad. Entonces, por ejemplo, ¿quién pierde más? Empresas del giro legal pierden un 50% de ingresos, empresas manufactureras 51%, empresas automotrices 48%, empresas de la salud 64%, de retail 74%, vamos subiendo, empresas de servicios financieros 73%, las empresas de tecnología el 64%, se les atacan a las empresas de tecnología, y el que se lleva la mayor cantidad, gobierno. Las empresas de gobierno pierden un promedio del 75% de pérdidas en lo que genera los temas de ataques de malware para sus empresas. ¿Okay? Entonces son cifras bastante grandes. Entonces, como ven, la situación es bastante fuerte, hay que tener mucho cuidado, ¿sí?
Y justamente son cifras que a veces son dadas para asustarnos, ¿no? Para ponernos como un niño que está sin saber qué hacer. Pero la idea es generar estrategias para proteger justamente ese tipo de amenazas. Y como les digo, no nos enfocaríamos en las amenazas generales, sino en las amenazas que son amenazas críticas. Entonces, la ciberseguridad es confianza. A la final, ¿cuál es lo que me dice la ciberseguridad? Es que me ayuda con temas de disponibilidad, de integridad. Entonces, eso es lo que me genera el tema de ciberseguridad. Entonces, si yo aplico políticas de ciberseguridad, pues voy a tener más confianza en lo que voy haciendo. Y el escenario aquí también es verificar, o sea, simplemente nosotros no comprarnos una herramienta por comprarnos. Entonces, por ejemplo, este es un framework de NIST, del Instituto de Tecnología. Entonces, básicamente el framework de NIST me dice, ok, cuando tú quieras implementar un control de seguridad, tienes que implementar controles para anticipar, para identificar, para proteger, para detectar, para responder o para recuperar. Entonces, antes de un ataque es anticipar, identificar y proteger. Pero si ya me atacaron, pues ya es detectar, responder, recuperar. Entonces, por ejemplo, en temas de anticipar son herramientas de inteligencia, herramientas que, por ejemplo, me hacen temas de averiguar cuáles son mis vulnerabilidades a través de mi dominio, qué es lo que vamos a soltar en la tarde. Una herramienta genera un escenario de ustedes dan el dominio, nosotros les podríamos decir cuáles son las vulnerabilidades para que ustedes se anticipen a un ataque. En temas de identificación, pues ya están herramientas donde yo puedo analizar vulnerabilidades para saber cuáles son las brechas que tiene cuáles son las brechas que tiene mi empresa y poder parchar esas brechas. Ya, entonces son temas de identificación. Temas de protección es lo que usualmente nos dan a la gente de tecnología. Toma tu antivirus, toma tu firewall, toma tu WAF y con eso protégete. ¿Ya? Pero pues puede ser venir bien que estén apalancadas con temas de identificación. Si ya me atacaron, pues ya van temas de detección y de respuesta. Entonces ahí, por ejemplo, ya van el mismo antivirus, ya detectó y responde. O ya van los temas de los EDR, los Endpoint Detection and Response, ¿sí? Entonces ya tengo el ataque y voy a generar una respuesta ante ese ataque. O vienen los temas de servicios de respuesta a incidentes. Entonces, por ejemplo, un servicio de respuesta a incidentes es, me atacaron y esto generalmente ya no son herramientas, sino ya son servicios profesionales. Entonces digo, ok, me atacaron y contrato a la gente de Bitdefender para que verifique por dónde viene el ataque. Entonces, esos servicios de respuesta. Esos son muy importantes. ¿Por qué? Porque si en algún momento yo no sé por dónde me atacaron, si no sé la causa del ataque, lo más probable es que después de un tiempo, después de 6 meses, después de un año, me vuelvan a atacar por la misma vulnerabilidad que tenía. Entonces es muy importante saber y conocer cuál fue mi causa y generar una respuesta ante eso. ¿Ok? Y por último, si es que ya hicieron algo con mi empresa, ya me cifraron los datos, ya me borraron la información, pues ya lo que queda ahí es recuperar. ¿Ok? Y recuperar ya son temas de backup. Entonces, eso es lo que generalmente cuando ustedes compran una herramienta de seguridad va a caer en una de estas. O es una herramienta de anticipar, de identificar, de proteger, o es una herramienta de detectar, responder y recuperar. Las más baratas, pues son las de protección, obviamente. Sí, obviamente herramientas de anticipación que son inteligencia, pues ya van a ser un poco más caras, o herramientas de respuesta. Ok, continuemos acá. ¿Y qué es un endpoint? Endpoint es la última línea de defensa. Entonces, generalmente, cuando ya llegó el virus o cuando llegó el phishing, pues obviamente ya pasó mi perfil, mi perímetro. Entonces, y si el endpoint no está preparado, si mi endpoint no está actualizado, si mi endpoint no está activo, que suele pasar, pues el usuario se va a infectar. Pero lo importante es contener esos ataques desde el lado perimetral, o sea, antes de que llegue a mi endpoint. ¿Y qué es un endpoint? Un endpoint es una computadora, un endpoint es un servidor, un endpoint es un dispositivo móvil, es un dispositivo que genera alguna actividad, ese es un endpoint. Entonces, ese es nuestro punto final. Pero lo importante es que, por ejemplo, antes de ese endpoint nosotros tengamos un perímetro. Entonces, el perímetro puede ser un firewall, que generalmente los firewalls ya manejan temas de verificaciones de aplicaciones, verificaciones de usuarios, de contenido, de dispositivos de manera perimetral. Hacen también temas de networking para permisos de quién puede y quién no puede acceder a mi red. Entonces el firewall debería estar configurado adecuadamente para prevenir justamente o para proteger al endpoint. Esa es la recomendación principal. Y dentro de las recomendaciones del firewall es, por ejemplo, segmentar la red. No colocar todos los datos en un conjunto de archivos ingresados por todos en la empresa. Entonces muchas veces las empresas tienen mi servidor de file, el file server que lo llaman,
Y en ese file server tienen toda la historia de la empresa. Todo mundo tiene acceso al file server. Si en algún momento se cae o entra en mantenimiento el file server, la empresa entra en pánico. Pero toda la información está concentrada en un único servidor. Eso no es una buena práctica porque si en algún momento ese servidor le llega a pasar algo, estoy comprometiendo la información de mi empresa en gran manera. Otra cosa que también es recomendable es parchemos a los routers, parchemos a los firewalls, ¿sí? Revisemos reglas de router, eso es muy importante. Los ataques que se han dado generalmente en las empresas ha pasado, ¿por qué? Porque el firewall no estuvo parchado, porque dejaron una regla de any to any para alguna conexión de algún proveedor, ¿ya? Porque las VPN no han sido revisadas las reglas hace mucho tiempo y quedaron usuarios que ya salieron de la empresa con VPNs activas. Entonces, hay que parchar y revisar las reglas de router y equipos de la red. Hay que monitorear el tráfico de la red y restringir accesos. Entonces, ese también es un escenario muy importante, porque, por ejemplo, si yo tengo un ataque de spam, obviamente mis equipos van a empezar a despachar y puede estar camuflado y no lo puedo ver, pero lo que no puede el spam ocultar es la cantidad de tráfico que van a generar de algún equipo que está saliendo hacia su red. Entonces, si ustedes tienen una bitácora de más o menos cuál es el tráfico que yo genero de mi red y puedo generar una alerta de que si tengo un tráfico superior a eso, verificar o monitorear para saber qué es lo que pasó, pues eso es importante. Entonces, restringir accesos. Deshabilitar protocolos de RDP. La mayor cantidad de ataques son por protocolos de RDP. Entonces, si el servidor está conectado al Internet, en lo posible deshabilite protocolos. Herramientas antivirus. Lo más probable es que su herramienta antivirus, independiente cómo se llame, y lo más probable es que su firewall, independiente cómo se llame, pueda generar reglas. Las reglas del antivirus, por ejemplo, me dicen, ok, te vas a conectar por RDP, generemos una regla para que solo ciertos equipos permitan acceder a esa conexión desde ciertos equipos. Entonces, con eso yo limito. ¿A qué equipos doy acceso a RDP? ¿Sí? Y desde qué equipos se pueden conectar a ese RDP. Pero no dejemos todo abierto, porque esa es una mala práctica. Otra cosa que también hay que tomar en cuenta en temas perimetrales, si ustedes tienen Office 365, recuerden que si ustedes tienen la capa E1 y la capa E3 de Office 365, ¿sí? Microsoft revisa amenazas generales, el 90% que vimos, pero muy posiblemente no detecte el 10% de amenazas avanzadas. Si ustedes tienen KP5, la KP5 sí revisa amenazas generales y amenazas avanzadas. Pero ojo, revisemos la suscripción que yo tengo con Office, que yo tengo Office 365. Si es capa E1 y KP3, muy probablemente ustedes necesiten una herramienta que ayude a Microsoft a detectar las amenazas que se le pasaron. Entonces hay herramientas que actualmente se integran directamente con el Office 365, que no solamente revisan el Office, sino pueden revisar también lo que estoy publicando en SharePoint, lo que estoy compartiendo en SharePoint, perdón, o lo que subo a OneDrive, que son fáciles de instalar y hay algunas en el mercado. Entonces, una de las cosas es verifiquemos también esos escenarios. Esto con las políticas de firewall perimetral. Perdón, aquí hay una persona que accedió. Tranquilo, yo lo acepté. Muchas gracias. ¿Ya? No se olviden, el endpoint es la última línea de defensa, es el último que tiene que reaccionar. Y otra de las cosas que debemos hacer es revisen sus informes de ataques de red. ¿Sí? Todas las herramientas antivirus, al menos las buenas herramientas antivirus, van a tener un informe de ataques de red. Un informe de ataques de red es el que me dice comportamiento no usual de mi red. Y eso yo lo debería primero programar para que me llegue automáticamente o que le llegue automáticamente al departamento de TI. ¿Ya? Y otra cosa que debería hacer con el informe de ataques de red es revisarlo. El informe de ataques de red siempre tiene que ser 0, ¿sí? Si es que hay algún informe de ataques de red o mi antivirus está detectando algo que no es virus, es un falso positivo y en todo caso eso no me conviene, o tengo algún ataque real. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de un informe de ataques de red desde un cliente antes de que lo hackeen. Entonces, miren, tienen ataques de fuerza bruta. La fuerza bruta es tratar de romper las seguridades del servidor. Entonces, miren, tenían muchos ataques de fuerza bruta a sus equipos, al puerto 3389, y volvemos a lo anterior, ¿no? Verifiquemos los permisos que tiene el RDP. Entonces, tenían algunos de esos tipos de ataques de fuerza bruta. Y eso es importante porque si es que yo digo que me cifraron la información de mis servidores y lo hicieron, hoy entraron a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana estuvieron cifrados, eso no es así. ¿Ya? Si es que cifraron tus servidores es porque estuvieron en la red por lo menos unos días, semanas o a veces meses antes, sacaron la información y una vez que sacaron la información,
generaron el ataque. Y esto se va a reflejar en el informe de ataques de red, nuevamente, ¿no es cierto? Entonces va a haber un informe de su herramienta antivirus que te va a decir, mire, estoy viendo comportamiento inusual, se están tratando de conectar al equipo por este puerto, se están tratando de hacer ataques de fuerza bruta y en algún momento esto puede generar un ataque. Yo reviso ese informe, veo a los atacantes, bloqueo a los atacantes, parcho los equipos que están siendo atacados y pues me puedo evitar bastantes dolores de cabeza. Otra recomendación que sería de aplicarla es, piensen en controles multifactor de autentificación y PAM, privilegios de acceso, que son lo mínimo que un usuario puede hacer en la red, que no puede hacer más. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un control de multifactor y tengo un ataque de RDP o un ataque de fuerza bruta, en algún punto el multifactor le va a llegar un mensaje a un token o le va a llegar un mensaje al celular del administrador diciéndole, mira, quieren ingresar. Y va a tener 200, 300, 500 mensajes de ataques en su celular. Entonces, en algún momento él va a reaccionar y va a decir, ok, verifiquemos eso, revisemos. Entonces, un multifactor les puede ayudar bastante. Entonces, también eso es importante, ese tipo de controles. Recuerden que los ataques generalmente se dan en feriados, se dan en fines de semana. Ustedes van el lunes y el lunes encontraron cifrados sus equipos, es cuando estamos menos protegidos, cuando estamos menos pendientes. Diciembre es un mes bastante fuerte para las empresas tecnológicas de seguridad. Justamente es cuando, al menos en Quito, a partir del 6 de diciembre ya estamos en otro rumbo en la ciudad. Entonces son las fechas que ellos aprovechan para generar ataques cuando no esté prevenido. Entonces es importante, por ejemplo, temas de multifactor. ¿Qué hago, por ejemplo, contra ataques de files? ¿Sí? ¿Por dónde entraba el files? Por temas de spam. Entonces tenemos que implementar protecciones perimetrales anti-spam, anti-phishing. Generalmente el anti-spam, ya las protecciones de anti-spam no son en el endpoint, porque si es que yo pongo una política de control de correo basura en el cliente final va a tener potestad de agregar o crear políticas. No es muy recomendado. Las políticas deben ser generales, centrales. Entonces en ese escenario sí, es generar protecciones perimetrales de anti-spam, ¿sí? Eso es importante. Hay que validar si se pueden aplicar políticas de bloqueo de los archivos ejecutables en el control de correo o en el endpoint. Esta parte también es importante. Si un archivo no se puede ejecutar, obviamente no va a poder generar su acción maliciosa. Entonces, igual, la mayoría de los antivirus, la mayoría de los firewalls tienen opciones donde yo puedo eliminar el archivo ejecutable. Y la razón es sencilla. La persona de contabilidad, la persona de recursos humanos, incluso la persona de sistemas no debería recibir un .exe, no debería recibir un .com, un .ssr. Eso puede ser para las personas de desarrollo. Entonces podemos crear una política diferente para las personas de desarrollo. Pero si yo puedo crear una política donde bloqueo o renombro los archivos ejecutables, pues ya estoy ganando bastante para el tema de ataques. Y dentro de eso de los ataques de files, eso es importante. Activar módulos avanzados de detección de amenazas en el endpoint. Eso también es muy importante. Los endpoints vienen con amenazas básicas y amenazas avanzadas. Todos los endpoints vienen con eso. Entonces, la amenaza básica es, ok, ¿por dónde me entra un virus? Un virus me entra cuando estoy metido en una flash, antivirus de archivos. Un virus me ingresa cuando entro a una página y la página está con un vínculo malicioso, antivirus de internet. Un virus me ingresa cuando me llega un correo electrónico y ese correo tiene un adjunto infectado, antivirus de correo. El virus me está atacando al 3389 de RDP. ¿Quién tiene que reaccionar? El firewall. Entonces son los componentes básicos, pero aparte de esos componentes básicos, todos los antivirus tienen componentes avanzados. Uno de los componentes avanzados de los antivirus es la nube, ¿sí? Todos los antivirus tienen nube. ¿Y qué hace la nube? Que si es que, por ejemplo, yo tengo una amenaza, ¿ya? Y el antivirus de archivos no detectó esa amenaza, pues, pero es un comportamiento sospechoso, van a mandar una nube, que es una nube de inteligencia, y el fabricante va a generar un veredicto. ¿Es virus o no es virus? Y con eso bloqueo. ¿Ya? Entonces, tiene que estar activado y bien configurada la nube de su antivirus. Otra cosa que tiene que estar configurado adecuadamente es la detección de comportamiento. La detección de comportamiento lo que hace es, ok, tú eres un MP3, si eres MP3 no deberías modificar el registro. Y si modificas el registro no es normal, eso es un comportamiento no usual. Y si es un comportamiento no usual, yo consulto con la nube para ver qué es lo que está pasando. Entonces, ese es otro de los módulos. Eso ya no es un módulo básico, y es un módulo avanzado. ¿Qué otro módulo avanzado deberían ustedes validar con su proveedor que lo tenga configurado?
el tema de reputación de aplicaciones. Por ejemplo, un ransomware va a tener una reputación mala, obviamente, y lo tienen que bloquear. Un tema de verificación de vulnerabilidad. Si es que una aplicación está vulnerable, yo tendría que bloquear los accesos de esa aplicación. Entonces, son algunos de los módulos avanzados que van a apoyar a los módulos básicos para detener la amenaza. Entonces, no solamente es que esté el antivirus de archivos, que esté el firewall, que esté el antivirus de correo activo. Tienen que estar activos módulos avanzados, tiene que estar activo la nube, tiene que estar activo la detección de comportamiento. ¿Sí? Tienen que, si es que manejan temas de Machine Learning, tienen que estar activos los módulos que manejan esas técnicas. Justamente esos me van a detectar amenazas avanzadas, como lo de files. Otro punto importante es eduque al usuario final. ¿Sí? La idea es que el usuario final no sea el eslabón más débil de la cadena, sino sea la primera línea de defensa. Entonces, si es que en algún momento tengo un ataque y el usuario actúa de manera proactiva, reportando esto al área de TI, pues me va a ayudar bastante. Entonces, capacite al usuario. Hay herramientas que me permiten generar temas de capacitación al usuario. ¿Sí? Traten de que esas capacitaciones no sean simplemente la conferencia. A veces a nosotros también nos han invitado algunas veces. Vamos a la conferencia de capacitación y qué es lo que pasa. El usuario llega atrasado o está en la reunión vía Zoom y apaga la cámara y mientras tanto sigue haciendo sus cosas. ¿Me sirvió algo esta capacitación? Generalmente no. Hay, por ejemplo, herramientas que hacen temas de concientización, lanzando ataques para ver cómo reacciona el usuario, o temas de aprendizaje que sea continuo. Entonces, ok, vamos aprendiendo en temas de seguridad. Si tienes una clave, ok, la clave tiene que ser de 8 caracteres y tiene que tener mayúsculas y minúsculas. Entonces, eduquemos al usuario final. A la final eso nos va a, a generar menos impacto cuando él sea atacado. Y otra cosa para Files, la modificación del registro y la inyección de procesos son técnicas principales del malware sin archivo. O sea, van a modificar registros y van a modificar procesos. Generalmente los procesos que van a modificar pues son los de PowerShell. Monitorear, es importante monitorear el registro en búsqueda de cambios inusuales para evitar ataques, ¿sí? Eso es importante. Hay herramientas que son gratuitas que monitorean el registro. Entonces es importante revisar y monitorear el registro. O, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo sus términos de referencia para la herramienta anti-malware, pongan que la herramienta no permita monitorear el registro. Muchos anti-malwares hacen eso. ¿Qué pasa contra herramientas de doble uso? Como los vimos, las que utilizaban software legal. Entonces, son como el cordero que tiene, como el lobo que tiene piel de cordero. Entonces, tengo un fin, pero a partir de ese fin hago otra cosa. Entonces, si recibe una alerta, por ejemplo, de amenazas que digan Metasploit, Powersploit, Mimikatz, y usted no tiene ningún ejercicio activo de pentest, investigue, ¿sí? Porque algo está pasando en su red. Entonces, revise ese tipo de amenazas. Lo mismo del anterior, active módulos avanzados de detección en el endpoint, ¿sí? No simplemente los básicos. Si los archivos maliciosos no se pueden ejecutar, no pueden realizar actividades maliciosas, lo que les dije hace un momento. Utilice políticas de grupo, listas de permisos para aplicaciones, para que las aplicaciones no se puedan ejecutar en puntos finales. Eso es importante. Y vamos a lo mismo, ¿no es cierto? Tratemos de que no todos los usuarios puedan bajarse todos los archivos y ejecutar todos los archivos. Entonces, bien, van con temas más de políticas, ¿no es cierto? Esta parte también hay que tomar en cuenta. Cuando ustedes tienen malware, ¿ya? Tienen, generalmente los antivirus les ponen tres tipos de carpetas. La una se llama cuarentena. Y cuarentena pongo los archivos sospechosos. Entonces, si ustedes en algún momento en su antivirus abren y verifican la cuarentena, van a encontrar un antivirus o un virus que diga Trojan Win32.gen o .generic. Entonces, ¿qué le está diciendo el antivirus? Para mí esto es sospechoso, pero no estoy seguro que sea virus. Entonces, te voy a poner en la cuarentena. Si en algún momento nadie reclama, te voy a eliminar. Y si es que fue un falso positivo, le saco de la cuarentena. ¿Ok? Va a tener una bóveda de virus, que la bóveda de virus son los virus que tienen etiqueta. Entonces me dice, ok, tienes el virus que se llama win32.kido, ya tiene un nombre y un apellido. Entonces ya ese es firmado como virus y ese es el que me detecta las firmas cuando ustedes hacen la actualización del antivirus. Eso es lo que va a la bóveda de virus, los virus confirman, ¿ya? Pero hay una carpeta especial que a veces no le paramos mucha bola, perdón la expresión, ¿sí? Que se llama amenazas activas, ¿ya? Y en esas amenazas activas, el antivirus le pone lo que él no pudo eliminar. Entonces, una amenaza activa puede ser, por ejemplo, el usuario puso una flash y el usuario sacó la flash antes de que el antivirus termine de eliminar el malware que tenía.
Entonces, o el usuario tenía un disco CD que estaba con malware y obviamente como no tengo los permisos de lectura y escritura, pues de escritura, perdón, no voy a poder eliminar. Entonces eso va a estar en la amenaza activa. Ok, no hay problema, es una unidad externa, la elimino. Pero si es que yo veo una amenaza activa en la unidad C, tengo que preocuparme. ¿Eso qué quiere decir? Eso le está diciendo su antivirus a usted. Mira, tengo una amenaza activa que no la puedo eliminar y que está alojada en el computador. ¿Cuál es la siguiente acción? Pues tengo que reiniciar ese equipo. Esta amenaza está dado un proceso. Entonces, esto implica un reinicio y si se puede hacer un análisis sin el equipo conectado a la red para que no se infecte. Entonces, revisen las amenazas activas. Por ejemplo, este es un ejemplo de una amenaza. Entonces, al cliente tuvo la amenaza activa que está atacando alguna aplicación y le estuvo indicando, mire, estás con esta amenaza activa y tienes 100 de este tipo de amenazas. Ya no tomaron acciones y lo cifraron. Entonces, revisen las amenazas activas en la consola de antivirus. Activa una protección EDR y utilícela. ¿Okay? Entonces, existen igual muchas herramientas que ya manejan los temas de suscripción de EDR. ¿Y qué es un EDR? Un Endpoint Detection and Response. El EDR se basa en indicadores de compromiso. Estos son, por ejemplo, son indicadores de compromiso de un ataque. ¿Ok? Entonces, el indicador de compromiso me va a dar el MD5, me va a dar el SHA, me va a dar el SH1, ¿sí? Me va a decir cuál es el proceso que se está ejecutando y me va a decir las direcciones IP públicas. Cuando el ataque es de día cero, esta información es súper valiosa, porque yo esta información le puedo subir a mi firewall, esta información le puedo subir a mi endpoint para generar acciones de respuesta. Justamente ese es EDR, Endpoint Detection and Response, acción de respuesta. ¿Qué más me hace un EDR? Un EDR puede verificar cuál es la ruta del ataque, ¿sí? Y con el EDR depende del EDR, puedo aislar el proceso o puedo aislar al equipo, para que ese equipo no se conecte con toda la red, sino solo con la consola hasta que lo limpie. Eso es lo que genera un tema de EDR. Si ustedes adquirieron EDR, ok, muy bien, esa es una muy buena protección. Lo que sigue es configurarlo adecuadamente, revisarlo, monitorear y verificar. Porque si tengo el EDR y me va botando información y no sé interpretar, pues no me sirve de mucho. Entonces, si tienen EDR, que es muy importante para amenazas avanzadas, configúrenlo adecuadamente y revisen, ¿sí? Utilicen. ¿Cómo funciona un módulo antivirus del antivirus que tienen cuando tienen un ataque de ransomware? Por ejemplo, tengo un ataque de virus, ¿quién es el primero que va a reaccionar? El web protection, el mail protection son los primeros que tienen que reaccionar cuando tengo un ataque de virus. ¿Ya? Supongamos que es un virus de día cero y se les pasó al mail protection. No estaba en firmas o estuvo desactivado, se le pasó al mail protection. ¿Quién es el siguiente módulo que va a reaccionar? La protección de amenazas de archivos. O sea, el usuario, por ejemplo, le llega un tema de ransomware y le llegó por correo electrónico. ¿Ya? No tenía filtro perimetral en el correo electrónico y se le pasó al perímetro. ¿El usuario se va a poder descargar el correo infectado? La respuesta es sí. ¿El usuario va a poder ejecutar el correo infectado? Sí. ¿Quién tiene que reaccionar cuando ejecuta el correo infectado? La protección de antivirus en tiempo real, el file protection, ¿ya? Que tiene que estar siempre activo. El file protection va a verificar si es que ese archivo está con alguna firma de virus, ¿ok? La máquina no estuvo actualizada o no estaba con firmas o era una amenaza de día cero, se le va a pasar al file protection. ¿Quién tiene que reaccionar ahí? ¿Ya? Ok, lo empezó a ejecutar y va a hacer acciones que no son usuales. Va a empezar a cambiar la extensión del archivo. ¿Quién tiene que reaccionar? Host Intrusion Prevention. O sea, este es un módulo que revisa reputación de aplicaciones. Por eso lo que les decía, es importante activar funcionalidades avanzadas de su antivirus. Todos los antivirus tienen Host Intrusion Prevention, con un nombre, con otro nombre, pero todos verifican reputación de las aplicaciones. Y si no lo hacen, piensen seriamente en cambiarse de antivirus. Pero la mayoría lo hace. ¿Ok? Entonces, el Host Intrusion Prevention va a verificar si es que hay alguna aplicación que está ejecutándose en mi computadora que no tiene buena reputación. Y si a él se le pasa, vamos a tener el Behavior Detection, que es detección de comportamiento. Ok, estás tratando de cifrar, ese es un comportamiento inusual, y voy a compartirlo, no está en el gráfico, bueno, está al principio donde está el mundo, y voy a mandarlo a la nube de inteligencia de mi plataforma para que reaccione. Entonces, temas de detección de comportamientos son importantes. Por ejemplo, estos son los módulos que ustedes deberían sí o sí tener activados si no quieren tener problemas con ransomware. Activar los módulos perímetro, activar el File Threat Protection, bueno, ese siempre viene activo, activar la detección de reputación de aplicaciones y activar la detección de comportamiento. Con eso van a minimizar en mucho los temas de ataques.
¿Pueden tener algún momento algún ataque con todo eso? Podría ser. Las herramientas tienen 99.8, 99% de efectividad, pero van a minimizar bastante que puedan ser ustedes víctimas. ¿Ok? Consejos generales para prevenir ransomware. Aquí está justamente un tema de, tengo que tener un plan de contingencia. Entonces, en caso de ciberataque, rompe el vidrio y jalo los cables. Esos son los cables, eso es un plan de contingencia. ¿Ok? Yo tenía una vez un cliente de la Tacunga que tenía también su plan de contingencia en su estilo. Era una empresa pyme, una pequeñita, y ellos siempre les atacaban con ransomware, y su plan de contingencia era cada vez que le atacaban tenía una imagen del disco, o sea, un disco con la misma información. Entonces le atacaban, se cifraba el servidor, ellos sacaban ese disco y le colocaban en la imagen. Ese era su plan de contingencia. Igual funciona, pero siempre tienen que tener un plan. Cosas adicionales para prevenir ransomware: los servidores Linux conectados al internet, ¿sí? El acceso, ahí tengo una consulta por chat, ya lo validé. El acceso al internet tiene que ser por no solamente SSH, también tiene que ser no solo claves, sino por certificados. Tienen que actualizar el software, ¿sí? Es importante que actualicen sus sistemas operativos. Es importante que traten de minimizar, sino evitar completamente los temas de activadores. La mayoría de temas de malware para acceso son por activadores. Entonces traten de minimizar, sino evitar el tema de activadores. Porque tampoco un software que es activado no va a permitir generar actualizaciones. Entonces hay que actualizar software. Hay que proteger todos los equipos que pueden ser vulnerables. Eso es importante. Muchas veces me he encontrado a veces con clientes que me dicen, mira, ¿sabes qué? Tengo la máquina virtual, y como es máquina virtual y solo para pruebas, pues no le voy a poner antivirus porque no me alcanzan las licencias. ¿Ok? Y no le ponen antivirus, lo peor. ¿Y qué es lo que pasa? La máquina virtual de pruebas se quedó prendida un mes y le atacan a través de esta máquina virtual. Entonces, cualquier software que tenga salida al internet o que tenga comunicación con mi red tiene que ser protegido. ¿Ok? Déjenme leer la consulta que tienen acá. Permítanme un segundo. ¿Nos puede compartir la? Sí, con mucho gusto. Ya. Hay que monitorear cambios en los DNS y proxies. Igual, por ejemplo, hay lo que les decía al principio, tenemos herramientas de inteligencia. Entonces, temas de verificar las herramientas de inteligencia me indican si mi DNS fue cambiado, si mi proxy fue cambiado. Tienen que tener una política de backups, sí o sí tienen que tener una política de backups. No, ya no, con los temas de los ataques actuales no se puede hacer eso. Y tiene que ser una política fuerte, robusta. He tenido a veces clientes que tienen su política de backups. Ok, estoy sacando mis backups en el disco duro del servidor, y el disco duro lo dejan conectado al servidor. Eso no es una política. El rato que les cifra, se cifra el servidor y se cifra el disco duro, y pierde toda la información. Entonces, manejen una política de backups. El backup tiene que tener una periodicidad. El backup tiene que tener un plan de contingencia. ¿Cómo voy a recuperar el backup? El backup tiene que estar alojado en una parte que esté fuera de la red. A veces se recomienda incluso que sea en un edificio diferente, para que si el ataque que lo tengo, yo pueda recuperar esa información. Hay muchos backups que están en la nube que ya manejan el tema de evitar que esos backups sean cifrados. Entonces, eso es importante. Tienen que mantener inventarios claros de todos los activos digitales, ¿sí? ¿Y dónde están localizados? Tengo que saber cuántos servidores tengo. Tengo que saber si es que tengo equipos con Windows 7, tengo que saber cuántos equipos con Windows 7 tengo y dónde están localizados, porque en algún punto, si tengo un ataque, ese sistema operativo ya no tiene soporte. Entonces lo pueden atacar. O si tengo servidores muy críticos, ¿dónde están? Eso es importante para que los criminales no ataquen un sistema en el cual ustedes no están conscientes de lo que tienen. Tienen que desarrollar una estrategia de comunicación para informar a los colaboradores si un virus llega a la empresa. Lo que ven en el gráfico. ¿Qué hago si es que tengo un ataque? Tienen que tener ese plan de contingencia. ¿Ok? Y permítanme leer esto que está en el chat. Los endpoints realizan machine learning, nos pregunta el amigo ¿las Luisa? La respuesta es sí. El 90% de los endpoints tienen machine learning. ¿Qué es el machine learning? Validar de acuerdo al comportamiento del usuario. Entonces, si el usuario, por ejemplo, yo soy Jaime, y Jaime todos los días abre la computadora, abre el Office, luego abre la página del comercio, y luego abre el sistema de contabilidad. Ok, esa es la acción de Jaime, y eso lo voy aprendiendo del comportamiento del usuario. ¿Ya? Si algún rato llega Jaime y aprende la computadora, abre el comercio, pero en vez de abrir el software de contabilidad, coge y ejecuta un archivo para hacer un pentest a la red, para hacer una búsqueda de puertos, no es usual. Y eso lo va a reconocer el Machine Learning y me va a alertar. ¿A quién va a alertar? A la protección avanzada de su antivirus. Entonces, la mayoría de antivirus tienen Machine Learning.
le ayuda justamente a reducir el número de falsos positivos y a que el antivirus no sea tan pesado, porque actúa de acuerdo al comportamiento del usuario. Otra cosa que es importante es realicen pruebas de penetración para encontrar vulnerabilidades. ¿Okay? Hay herramientas actuales que generan temas se llama BAS, Breach Attack Simulate. O sea, hacen penetración o test de simulación. Entonces, pueden generar un test de penetración local, que es muy importante, pero también pueden tener alguna herramienta. Por ejemplo, Pentera es una herramienta que hace eso, Simulate es una herramienta que hace eso, que son muy buenas. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas herramientas? Generan ataques para ver, ok, ¿cómo está protegida o cómo respondería mi empresa ante el ataque que tuvo CNT? Ok, generan ese tipo de ataque y vemos cómo reacciona. Muchas veces yo me he encontrado con temas de que por ejemplo, a veces nosotros hacemos pruebas de concepto. Y, ok, y quito Kaspersky, pongo SED, o quito SED y pongo Bitdefender. Y lo que Kaspersky no detectó, Bitdefender me encontró 100 virus. Eso no es normal. La diferencia no es tan grande. Lo que generalmente pasó es que no configuraron bien la otra herramienta. Entonces, muchas veces son temas de configuraciones. A veces se me fue un visto o estoy esperando alguna cosa, entonces y con esos test de penetración voy a saber cuál es el estado de mi herramienta para levantar la bandera a mi proveedor para que haga una configuración o una revisión. Eso es muy importante. Tengo por aquí otra consulta en chat. Hay algunas gratuitas, en este caso Pentera y Simulate no son gratuitos, pero sí hay algunas que pueden generar temas de penetración gratuitas. Igual dentro del documento que les pasaríamos, les mandaríamos algunas que pueden utilizarles como gratuitas, ¿ok? Pero a lo que vamos es, generen test de penetración y generen temas de base, de simulación de ataques, ¿sí? Eso es muy importante, ¿ok? Otro punto también que es importante es, y ahí te voy a dar el paso, Stalin, por favor. No está aquí, pero por ejemplo, para protegerme de ransomware 2.0, implemente controles de DLP. Eso les va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ransomware 2.0 va a tratar de sacar la información. Y si yo tengo un control un DLP, independiente de cómo se llame, que genere y que verifique información crítica que está saliendo de mi red, me va a ayudar bastante porque va a bloquear la salida. Entonces, un punto también aquí que no está en la lámina, pero que sí hay que tomarlo en cuenta es en lo posible, validen temas de controles de prevención de fuga de información. Déjame dejar de compartir, por favor, Stanley, y compártelo tu pantalla para validar el escenario de los controles de DLP. Claro, Jaime. Permítame, verificamos justamente acá. Acá tenemos igual otro ejemplo. En este caso es una herramienta para evitar la fuga de información sensible. ¿Cómo funcionan estas herramientas? Bueno, la mayoría de estas, pues, se basan en reglas o políticas que se aplican. Sí, este tipo de reglas y políticas tienen algunos canales, pueden ser canales como dispositivos extraíbles como USBs, puede ser todo el internet, puede ser el correo electrónico, o sea, inclusive hay soluciones que permiten monitorear la fuga de información sensible mediante redes sociales. Entonces, se valida el control mediante las reglas que queremos generar. Estas reglas se basan en condiciones. Las condiciones aquí netamente son diccionarios de datos que se define. Aquí se clasifica justamente la información, en este caso que consideramos sensible. Aquí en el ejemplo que vamos a revisar están temas de tarjetas de crédito. En el diccionario de datos está validado pues como tal las tarjetas de crédito y lo que se hace es que, ok, yo defino mi política que va a estar orientada a las tarjetas de crédito y acá vemos el escenario en cambio de un usuario. ¿Qué tiene este usuario? Puede tener archivos confidenciales. Aquí vemos un archivo llamado tarjeta de crédito, en donde incluso tienen a veces fotos, tienen pues a modo de escritura los números de tarjetas de crédito, a veces deben mandar esta información. Pero lo que se trata de hacer con este tipo de herramientas es que yo necesito generar controles, necesito evitar la fuga de esta información, ya sea a nivel externo o inclusive entre departamentos. Y esto aquí, por ejemplo, vamos a revisar que si este usuario intenta generar el envío de esta información mediante correo electrónico, en este caso por Gmail, pues el DLP lo que brinda y la protección, por así decirlo, que genera, es el hecho de que evita que esta información pues como tal salga, ¿sí? Entonces acá un usuario pues tranquilamente puede estar intentando generar o compartir esta información. Es un correo electrónico habitual, añade el archivo, o sea, lo adjunta acá, ¿sí? Y
una vez que esto se adjunta, el DLP ya con la regla establecida, pues va a bloquear totalmente. O sea, como podemos ver acá, le da una notificación y con ello, pues le alerta al usuario que está haciendo un incidente, está haciendo un acto que no es propiamente permitido. Y de igual forma, el correo, si se intenta, pues enviar, en este caso no se va a permitir, ¿sí? Entonces, como ven, surge una serie de conflictos cuando se trata de enviar esta información. Como comento, pueden ser políticas o reglas a nivel interno, a nivel externo. ¿Qué es lo que valida? ¿Sí? ¿Y qué más trae estas herramientas? Brinda la posibilidad de que si existe una filtración de información, yo pueda hacer una especie de análisis forense, ¿sí? Entonces, con estas políticas definidas, estas herramientas registran los datos o los incidentes que ha generado un usuario. Acá tenemos el incidente justamente del canal, pues, de Internet. Y me brinda la posibilidad de verificar qué IP o qué usuario propiamente de mi dominio generó este incidente, por qué medio lo estuvo haciendo. Acá podemos ver que es por Gmail. Yo puedo revisar también pues el documento que trató de enviar. Entonces acá podemos visualizar que es el mismo que estuvimos viendo en el usuario. Y también incluso me da la facilidad de sacar un screenshot en el momento que está tratando de filtrar información. Sí, entonces todo este tipo de acciones, de registros, lo que me brinda es justo como comenta Jaime, pues la posibilidad de mantener un control respecto y también evitar la fuga de la información confidencial o sensible que podamos tener. Que es importante. También tenemos dos Tenemos consultas dos de Ana. preguntas. Sí, la una es, el DLP se puede activar, se puede atar al Active Sí. Directory. Sí, los DLP, una funcionalidad muy habitual que traen es que se anclan como tal al Active Directory. Se despliega también muchas de las veces cómo está gestionado los distintos departamentos en el Active Directory y también se ve los usuarios y los equipos que están anclados a cada uno de ellos. Otra consulta tenemos, ¿qué sucede si envío un archivo mediante otra máquina que no tenga instalado un agente de DLP? Ok, aquí hay un punto bastante importante cuando... Gracias, Fadi, por la consulta. Sí, Sí, muchísimas gracias. Cuando existe este tipo de inconvenientes, los DLP lo que procuran es incluso continuar funcionando cuando no están conectados a la red, es decir, si están vinculados en el Active Directory y este pues tal vez se conecta a una VPN o tal vez cambia de red, pues las políticas se mantienen. ¿Y qué pasa? Pues como tal, si no está instalado el agente de DLP, pues netamente los controles se hacen justamente por este tipo de reglas. O sea, si yo necesito controlar, es importante pues mantener el agente. O sea, si yo no tengo como tal este agente instalado, lo que voy a hacer es tener una brecha en estos usuarios, mantener y darle la libertad que pueda pues filtrar cualquier tipo de información y por ende es bastante importante el uso de esta manera. En ese punto, por ejemplo, sí es importante validar dónde está mi información sensible y quién la maneja. Entonces, esos son temas de clasificación de información. La información que es pública, la información que es sensible, la información que es privada. Entonces, debería yo tener esa información, que justamente es la parte de conocer o mantener la información, los inventarios claros de eso. También no solamente del software que tengo, sino de la información que manejo y quiénes manejan esa información. Entonces, de pronto, generar una implementación del EP para mi empresa que tiene 300 usuarios o 600 usuarios va a ser una tarea compleja, sí es difícil. Pero, por ejemplo, yo podría iniciar con los departamentos más sensibles, marketing, recursos humanos, contabilidad, y generar la estructura para esos departamentos que manejan ese tipo de información, que es importante. Ok, continuamos con la presentación y estamos por terminar. Esta igual es una lámina de Zero Reason. ¿Qué soluciones implementaron las personas luego de un ataque de ransomware, las empresas luego de un ataque de ransomware? El 41% implementaron email scanning, no tenían escaneo de correo electrónico. El 43% implementaron una política o herramientas de backup and recovery. ¿Sí? El 44% implementaron endpoint protection. El 48% implementaron SOC, que es un centro de operaciones donde reciben las alertas y pueden dar una respuesta más inmediata. Y un porcentaje, no alcanzo a ver, implementó entrenamientos, ¿sí? Que también es importante. No son muy caros, pero sí, o sea, validan el tema de entrenamiento, es que el usuario actúe de forma proactiva. Un entrenamiento muchas veces no es el tema de te invito a la conferencia para cumplir la normativa
y listo, ya tengo firmado en el acta de asistencia y eso es, o sea, no, lo importante es que él pueda reaccionar. Entonces, temas de capacitación o temas de herramientas de concientización es muy importante. Eso son cosas que se lo suele hacer. Puede darse el escenario de que tengo, ¿qué pasa con mi usuario en teletrabajo? Entonces, en esas recomendaciones, por ejemplo, si es que tengo el usuario, tengo algunos puntos que hay que tomar. Hay herramientas que tienen su plataforma en la nube, entonces son tipo SaaS, entonces hay antivirus donde yo tengo mi consola desde una nube de inteligencia y la voy manejando, que es importante. ¿Ya? A otras empresas optan por generar temas de VPN para las conexiones, también es muy bueno, sí, sino que igual tengo que tener todas las VPNs activas para que funcione y también me va a generar bastante tráfico. Lo que yo no les recomendaría si ustedes tienen el escenario de, de cómo es de querer que sus equipos que están trabajando en remoto sean administrados, es publicar la consola. Eso no es una buena práctica. ¿Por qué? Porque la consola de su antivirus tiene mucha información. O sea, en la consola del antivirus incluso a veces están grabadas las claves del Active Directory. Y si esa consola está publicada y no está hardenizada y la atacan, a través de la consola pueden atacar a la red. Entonces, váyanse por el tema de un antivirus tipo cloud, si es que quieren tener ese escenario. Hay algunas opciones en el mercado de antivirus cloud donde él se encarga de, ya no lidian ustedes con bases de datos ni con sistemas operativos donde está la consola, todo está en la nube del fabricante y ellos se encargan de la seguridad. Si es que no tengo ese escenario, vamos con los temas de VPN para que los usuarios se conecten a la consola a través de la VPN, también es una opción válida. Y si es que por mismo ya tienen que publicar a la consola para que usuarios desde afuera lo vean, hardenicen a la consola. Solo publiquen los puertos del antivirus y estén chequeando esos escenarios. Porque si está publicada, pueden atacar a la consola del antivirus y a través de esa consola atacar a su red. Eso es importante. Ok. Vamos con temas de puntos claves de cumplimiento de normativas de seguridad en el endpoint, en compliance que pueden hacer ustedes con endpoint. El tema, por ejemplo, para el ISO 27000, este es 2013, que está el último framework que publicó el ISO. ¿En qué puntos entra el tema de endpoint? Pues dispositivos móviles de trabajo. El ISO me dice que se adapta una política de medidas de seguridad para gestionar los riesgos por el uso de dispositivos móviles. Los dispositivos móviles tienen que estar protegidos. ¿Ok? Existe la métrica que me dice que el 60% de los dispositivos móviles no tienen un antivirus. Y eso, y si ahorita hacemos una encuesta por un Menti de cuáles de sus equipos de dispositivos móviles tienen antivirus, es muy probable que el 60% de ustedes no lo tengan. Entonces, tenemos que poner antivirus en los dispositivos móviles, es muy importante. Y con esto compromiso. Implementar políticas y medidas de seguridad para apoyar y proteger información que se accede a procesos almacenados en los sitios de teletrabajo. Entonces ahí sí, temas de cómo estoy protegiendo o cómo administro a la gente que está por fuera, temas de antivirus en la nube, ¿no es cierto? O temas de conexiones de los dispositivos o hay antivirus que manejan políticas si es que no tengo nube, hay antivirus que manejan políticas, se llaman políticas de itinerancia. Esas políticas me dicen, ok, cuando estás en la red vas a trabajar con esta política, pero si estás fuera de la red vas a trabajar con esta otra política. Entonces son políticas cuando el equipo está por fuera. Manejo de medios, implementar procesos para gestión de medios removibles, ¿sí? Es importante. Controles criptográficos, muchas veces se pide temas de controles para protección de información, cifrado de información, que los endpoints sí lo pueden hacer. Los usuarios deben asegurarse que el equipo desatendido tenga la protección adecuada, que va en el mismo punto 6.2, políticas de itinerancia. La seguridad de la aplicación de los activos fuera del sitio tienen que tener los mismos controles que cuando está dentro. La ISO 27000 le pide protección contra malware, ¿sí? Se implementarán controles de detección, prevención y recuperación para protegernos contra malware, controles de software operativo, procedimientos para controlar la instalación de software en los sistemas operativos. Hay antivirus, hay endpoints que tienen temas de parchados de aplicaciones. Si ustedes tienen eso, averigüen si es que este antivirus tiene y utilícenlo. Gestiones de vulnerabilidades, hay antivirus que hacen assessment de vulnerabilidades, entonces me dicen cuáles son las vulnerabilidades y me clasifican las críticas, las altas, las medias y las bajas. Implementar reglas para instalación de software a los usuarios, es importante actualizar. Gestionar la seguridad de red, eso es tema de firewall, y verificar los eventos, entonces chequear los eventos que se están generando. Ahí es importante tener temas de 100 o si no, una política de manejo de eventos. Eso es lo que yo podría cumplir con un endpoint en el tema de ISO 27001. En las CEPS, que es la de cooperativas, entonces, por ejemplo, la CEPS tiene reglamentos, en este caso hay la 279, y la 279 me dice que tengo que cumplir si soy cooperativa de segmento 1, segmento 2, segmento 3, tengo que identificar algunos temas y cumplir en un cierto periodo de tiempo. ¿Qué tiene relación con los controles de endpoint? Pues implementar políticas y procesos
y procedimientos tecnológicos para administración de la información. Ahí vienen los temas de los frameworks que vimos en las primeras diapositivas. ¿Ok? ¿Cómo estoy generando para anticipar? ¿Cómo controlo? ¿Cómo remedio? Definir y actualizar planes de contingencia y continuidad del negocio y cronogramas de implementación. ¿Sí? Entonces, ahí van los temas de, ok, ya definí qué es lo que voy a implementar, el firewall, voy a implementar el endpoint, cómo genero esos planes para, y cuál sería la contingencia en el caso de que no. Ahí vienen bastante las políticas de backup. Definir planes de recuperación y desastres en tecnología de información, temas de políticas de backup. ¿Qué es lo que haría si tengo un ataque de ransomware? ¿Qué es lo que haría si tengo un ataque de files? Entonces, definir un plan para ante desastres. Igual hay un CEPS 2.13, que no lo puse aquí en la lámina, que habla en cambio de el acceso a mis usuarios. Implementar canales para que los usuarios se estén protegidos y verificar si es que efectivamente me estoy logueando con quien se está logueando es Juan Pérez y no otra persona en mi empresa. Igual hay herramientas que hacen eso, que son herramientas de prevención de fraude. Hay algunas en el mercado que generan eso, pero bueno, ese ya es un tema que ya sale de ley. ¿Ok? Eso es lo que les queríamos comentar con Stalin en este día. Espero que les haya, que les haya servido un poco. Y creo que de aquí vamos con el tema de Dani para ver si hacemos un quiz y generar unas preguntas. Unas consultas, preguntas, si es que tienen ahorita. Sí, ahora estamos a las órdenes para cualquier consulta. Igual la presentación se las vamos a pasar a través de T1. Y si no, para irnos al quiz. Bueno, hasta mientras les voy a poner en el chat el link y el código para que se puedan loguear. Ok. Vamos a ver. ¿Cuál es el mejor antivirus hoy por hoy? Yo les diría el antivirus que nosotros manejamos, pero eso no sería bueno. O sea, chequen ustedes y les voy a compartir un ratito acá. Denme un segundo, les comparto AV Comparatives. Una opción es Gartner. AV Comparative también hace unas buenas evaluaciones. Déjenme ver si ingreso y les comparto mientras Dani pone. Voy a compartir AV Test. Lo tengo por aquí. Listo, ya se están logueando. Ya, perfecto. Solo les muestro un ratito la AV Comparative. Denme un segundo, les comparto. Acá está, compartir pantalla. ¿Ya? Existen algunas herramientas que generan comparativos, por ejemplo, ABTs, Gartner, hacen pruebas, Virus Bulletin, entonces generan pruebas de los antivirus. Recomendado, pues vayan a ese tipo de herramientas y verifiquen cómo está su antivirus actualmente. Puede ser que haya sido el top hace algún tiempo y hoy no esté tan bien. Por ejemplo, AV Comparatives me gusta porque genera comparativos de modo recurrente. O sea, por ejemplo, aquí tendríamos ya comparativos de 2021. Recomendación, comparen papas con papas. O sea, yo no voy a comparar un antivirus de consumo con uno de corporativo. Entonces, si a mí me están vendiendo un antivirus de consumo, comparo con otro de consumo. Lo mismo si es que es corporativo. Entonces, obviamente las funcionalidades van a ser diferentes. Entonces, por ejemplo, ahorita me estoy yendo a los Enterprise. Este es AV Comparatives. Entonces, en el Enterprise, el AV Comparatives hace una revisión que se llama Test Charts. Igual pueden bajarse las evaluaciones a detalle, pero tiene los Test Charts. Y los Test Charts lo que me dicen es, ok, ¿cómo está posicionado el antivirus? Ok, si es que no está en el AV Comparatives, o si no se presenta AVTs, no se presenta AV Comparatives, tendría que pensar. Ya aquí están los principales antivirus. Y lo que hace es protección en tiempo real. Entonces, por ejemplo, ¿cómo reacciona en el mundo real? Por ejemplo, aquí está Chronix, está Avast 99.5. Lo que les decía, la diferencia no es mucha, ¿no? La diferencia CrowdStrike, ESET, ¿sí? JData, Kaspersky, ¿sí? Microsoft, Panda, Sophos, ¿sí? Como ven los antivirus, la diferencia no es mucha, la diferencia es qué tan fácil es de administrar y la diferencia es cómo reaccionan ante amenazas avanzadas. Esa es la diferencia de un antivirus. Pero malware general cualquiera lo detecta. Temas de protección de test de malware, cómo reaccionan ante un test de malware. Este es abril de 2021. Entonces, por ejemplo, acá, miren, ESET, Kaspersky, Malwarebytes, Sophos, ¿ya? Entonces, es como reacciona. Esta parte también es interesante que más evalúa el AV Comparatives, performance. ¿Qué tan pesado es el antivirus? Que son, a veces a nosotros nos pegan, ¿no es cierto? Este es 2021. Mientras más alto es la barrita,
más pesado es el antivirus. Por ejemplo, aquí vemos que el que más le desgasta la computadora es Cisco, Cyber Reason, ¿sí? Acronix, ¿sí? Los más bajitos, los que tienen fama de ser livianos, de ser K7, por aquí arriba anda Kaspersky. Un punto que es interesante, miren, Microsoft tiene 19.3 puntos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces las empresas dicen, ok, para que mi computadora no sea pesada, le voy a levantar el Windows de Federer. Y ya. Pero si se fijan, si ustedes levantan eso va a ser más pesado a que si, por ejemplo, le ponen Cedo, le ponen Crossplay o le ponen Kaspersky, ¿sí? Muchas veces también la percepción es esa, ¿sí? Entonces, en ese escenario, eh, la protección en tiempo real en Microsoft es más pesada que la mayoría de los antivirus que ven ustedes ahí. Eso es lo que hace. No le veo a McAfee, la verdad sí se presentaba. No sé, en ABT sabe estar, en Virus Bulletin sabe estar ahí. Entonces ahí hay unos test de cómo están trabajando los antivirus. Pero sí, McAfee sí está en Gartner. Entonces puede ser que no se haya presentado a ABTs, pero en AB Comparative, pero sí está en ABTs. Entonces ahí podrían, por ejemplo, este es ABTs. Sí, entonces aquí me dice, por ejemplo, veamos si está McAfee. Sí, aquí sí está McAfee, miren, tiene 6, la versión endpoint 10.7, 6, 5.5, 6, entonces aquí son las evaluaciones. Ellos hacen temas de protección, cómo rinde y qué tan fácil es de usar. Entonces, ese también es interesante que lo puedan chequear. Eso, Dani, déjeme dejarle de compartir y para que usted siga. Listo, Jaimito, muchísimas gracias. Les voy a compartir, sé que están logueando. Me confirma, por favor, Jaimito, si es que ya está viéndose la pantalla. Está bien. Listo. Tenemos 6 participantes, de igual forma están invitados todos, tenemos bastante público, entonces por favor para que se logueen. Ok, ¿nos recuerda los premios, Dani, mientras se lo hagan? Claro que sí. A ver, el primer lugar es... Se me fue el nombre, Jaimito. Análisis. Es un análisis. El segundo es un kit con material POP de las diferentes marcas que manejamos. Y el tercero, una licencia Kaspersky Internet Security. Vamos a esperar 2 minutitos para que la gente vaya subiendo y podamos jugar. Sin temor, sigan subiendo. Están las personas. Súper bien. Recuerden que estas preguntas estuvieron en la presentación, entonces está súper fácil para que ganen. Súper fácil. Estamos 12. En un minuto ya comenzamos. Ok. Listo, voy a iniciar. Mucha suerte a todos. Ok, están lanzando las preguntas. Ok, Andrés. Paola.
Pablo. Está peleado, Dani. ¿Cómo vamos con las preguntas? ¿Ya terminamos? Parece que sí. Sí. Démosle un minutito más y ya vemos Ujú. quiénes son los ganadores. Ok. Listo, y los Ok, estamos. ganadores son, voy a finalizar el juego. Ok. Ya tengo a PM, segundo Andrés y tercero. Muchas felicidades. Por favor, la persona que se logueó con PM, ¿nos puedes mandar por interno tus datos? Andrés, tu apellido, y Will de igual forma. Por favor, necesitamos de qué empresa eras, tu número telefónico y tu correo, por favor. Ok. Con eso nos contactamos para PM, para el tema del análisis de superficie, que es lo que hacemos. Nos contactamos con ustedes y generamos un análisis de superficie de cómo está su dominio. Si tiene problemas, si les va a salir en ese análisis de superficie, las vulnerabilidades que puede tener. Esto es un buen test. Ok, y para las otras dos personas también. Listo. Will Rodríguez es Dani. Will Rodríguez es el apellido. Ok. Y Patricia. PM, ¿me puede ayudar la Ahí está persona de Patricia. PM, su Patricia nombre? Mera. ¿Y quién más era? Andrés. Andrés, ¿cuál es el Andrés. apellido? Ujú. Patricio Mera y Andrés Alberca. Perfecto. Te doy el número, cópiale también, mi Dani nos dio Andrés Claro que Alberca. sí. Listo. Creo que eso sería de nuestra parte, pues nada más agradecerles por el tiempo y por haberse conectado. Y pues cualquier cosa, cualquier duda, pues estamos a las órdenes. Gracias, Muchísimas Jaimito. gracias por su Gracias a tiempo. todos. Excelente día.